tenemos con una cuadrícula de color gris. El block diagram está de fondo blanco, que se pueden cambiar los colores de todo. Y el icono conector, si lo vemos en el panel frontal, es este que tenemos. Ahorita les voy a explicar. El panel frontal sirve como interfaz de usuario y es la parte que los operadores o los supervisores o quien esté utilizando el sistema va a estar interactuando, presionando botones, almacenando, capturando datos, visualizando datos, etc. El block diagram es la parte programática. Aquí, en lugar de ser una programación, un lenguaje textual, o por ejemplo en una escalera con contactos, etc., es un lenguaje gráfico. Cada instrucción es un icono que se le llama nodo, y estos nodos tienen terminales que se cablean tal cual. En el panel frontal vamos a hacer un BI que calcule el área de un cuadrado. Entonces, le voy a dar clic derecho sobre el panel frontal. Aquí el clic derecho es súper importante en este software, ya que al darle clic derecho a cada elemento que ustedes estén agregando, se van a abrir opciones importantes respecto a ese objeto que tenemos. Cuando yo le doy clic derecho, antes de eso, le voy a presionar la tecla Control más T. Control T, ya está. Y hace un clic vertical entre el panel frontal y el diagrama bloques. Entonces tenemos del lado izquierdo el panel frontal y derecho el bloque. Entonces ahora sí, si le voy a dar clic derecho sobre el panel frontal y se abre la paleta de controles, donde yo tengo subcarpetas con múltiples controles e indicadores de diferentes tipos de datos. Ahorita por lo pronto, como quiero calcular el área de un cuadrado, voy a poner un tipo numeric y voy a poner un numeric control. Si se fijan, cuando yo coloqué este elemento, se asoció el block diagram, o el diagrama bloques, también un elemento, un objeto correspondiente a este objeto que yo puse en el panel frontal. ¿Vale? Entonces, este es mi control en el block diagram y este es mi control en el panel frontal. ¿Vale? Lo voy a cambiar aquí, le voy a poner que este es el lado. Ahora voy a poner un indicador, numeric indicator, y aquí voy a poner área. Y aquí se agregó. Igual, aquí ustedes pueden hacer el diseño que a ustedes se les antoje, o área de cuadrado, no que se les antoje, sino que sea el pertinente para el diseño. Pueden poner algún tipo de decoración, si así lo que es pertinente. No bien. Hay como capas, entonces esta capa la tengo que mandar para atrás, ¿no? Move to back. Inclusive pueden agregar imágenes, si tienen una imagen que acaban de copiar, la pegan y se coloca ahí. O buscar una imagen en un cuadradito o algo así. Entonces, ya terminé en este caso, para este ejemplo, con el panel frontal. Ahora lo que voy a hacer es irme al block diagram y aquí está la parte programática. Si damos clic derecho sobre el block diagram, se abre la paleta de funciones. E igual tengo subcarpetas donde tengo un buen de instrucciones. En este caso puedo utilizar una instrucción numérica porque quiero hacer una multiplicación. El área de un cuadrado es lado por lado. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar. Existe la instrucción de multiplicación. Si yo le doy en Help, Show Context Help, y acerco el mouse y acerco el cursor hacia ciertos elementos, aquí me dice, esta es la instrucción multiply. Si se fijan, tengo entrada X, tengo entrada Y, y el resultado es X por Y. Me dice, regresa el producto de las entradas. Y me dice los tipos de datos que trae conectado actualmente. En este caso son DBL. El tipo de dato DBL es doble precision, y me sirve para datos con punto decimal. Y utiliza 64 bits. Voy a cerrar el área contextual y pues simplemente pongo el código. En este caso el código es muy sencillo. Ahí está. Es importante también ir documentando. Ahorita pues este es demasiado sencillo, ¿no? Pero igual pueden ir documentando. Si le dan doble clic izquierdo sobre
el panel frontal o el block diagram les da la opción de poner el texto. Entonces aquí voy a poner el área se calcula lado por lado. Cuando yo acerco el mouse a los textos en el block diagram, se resalta en la parte inferior derecha una flechita. Esta flechita yo la puedo cablear hacia algún lugar, de tal manera que si se mueve, la flechita lo sigue. Es parte de la documentación. Tengo dos opciones para correr el programa, el modo run y el modo run continuous. Para proyectos profesionales y bien hechos, no hay que presionar run continuous. Si yo necesito que algo esté cíclico, métele una instrucción cíclica, por ejemplo un while, un for o algo así. Ahorita para la prueba sencilla, si yo le doy run aquí, pues ya lo calculo, ya lo ejecuto una vez, lo ejecuto una sola vez y termina. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 5 y le doy en run, pues ya tiene el run. Si yo le doy en run continuously, lo ejecuta una vez y lo vuelve a ejecutar y lo vuelve a ejecutar. Si yo empiezo a modificar aquí el dato, también aquí lo hace. Para detener, hay que volverle a dar en run continuously para que lo ejecute la última vez. Si lo notan, cuando está ejecutándose, se pone de color gris todo sin la cuadrícula, y cuando no se está ejecutando se pone la cuadrícula. Este botón que yo tengo aquí es para abortar. Lo pueden presionar siempre y cuando no estén ejecutando cuestiones de que tengan comunicación con PLC, microcontroladores y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque aborta la comunicación por completo y luego hay problemas para reconexión. Entonces les aconsejo que no lo presionen a menos que no haya de otra. Cuando no hay de otra, cuando el programa ya se le cicló y ya no sale por nada. Entonces ahí sí, no abortan el programa, ¿no? Pero en la manera más natural nunca lo presionan, ¿vale? Entonces ya decíamos que tenía el panel frontal, el diagrama bloques y el tercero es el icono conector, es este que nosotros tenemos. Si doy doble clic sobre el icono, perdón, clic derecho, aquí el clic derecho es su mejor amigo, este es otro. Entonces le voy a decir edita icon, voy a editar el icono. Esto es un icono, y al ser un icono utiliza muy pocos píxeles, por eso se ve así medio feo, como pixeleado, ¿no? Es un icono, o sea, no esperen resolución HDR. Voy a poner un template y voy a escribir aquí un textito que diga área. Fíjense, está bien mal pixeleado, ¿no? Está súper, se ve horrible. Pero pues así es un icono. ¿Vale? Le voy a poner por ahí algún fondo. Voy a ponerle, como es un cuadrado, ahí está, ¿no? Y así, ahí está. Feo está. Cambié los colores. Mejor así. Ahí está. Le voy a dar OK. Y ahora fíjense cómo el icono cambió. ¿Por qué es importante? Porque normalmente cuando estamos haciendo proyectos más integrales, un poquito más complejos que hacer algo tan sencillo como esto, empezamos a hacer nuestros propios programitas, se le llaman sub-VIs. Un VI o un sub-VI. Un VI normalmente es un programa principal, un sub-VI es un programa que hace algo muy específico y que lo mandas llamar desde otro programa. Si se fijan, este de aquí, pues es un nodo que hace una multiplicación y trae su icono muy específico que trae la X como de que hace una multiplicación. Y este de aquí, pues tiene que ser un icono que se asocie o que tú de verlo puedas ver más o menos. ¿Traes internet ahorita aquí? El de la uni. Nada más que está desconectado porque lo tengo manual. Y van a poner las porquerías. Llega la demanda. Que hay la demanda. ¿Por qué el alumno? Sí. Lo que quiero mostrarles es por qué la importancia de tener una relación, que el icono esté relacionado. O sea, porque al ser un software de
textual sino gráfico, tú de ver algo, necesitas saber identificarlo. De hecho, no sé si lo han notado, con la experiencia mucho o poca que ya hayan tenido con la bio, los tipos de datos están identificados por colores. Es el simple hecho de ver algo naranja, ya saben que trae punto decimal, es un numérico, punto decimal. Si es azul, es un numérico entero. Si es un verde, es un booleano, ceros o unos. Si es un rosadito, es un string text. Si es un café, es un cluster. Si es, no sé, el simple hecho de ver el elemento te da la pauta de entender y saber qué es. Entonces, ¿a qué voy? Que hay algo, un concepto que se llama código. Perdón, también el cableado debe estar lo más recto posible, sin estar bifurcando ni nada, ¿no? O sea, lo más recto posible, porque si no tenemos un concepto que se llama código espagueti. Yo se los quiero mostrar. Si no abre ese, o sea, el de Avas, el buscador. Avas. No, está abajo en la barra de tareas también. No busquen nada con X, profe, porque... Ni con P. Ni con P. No busco nada con P. Ni con X. Me va a empezar a aparecer ahí Sugerencia. Portugal. el autocompletado. Portugal versus México 2017. Portugal. Mi mochila, perro. ¿Te la escondieron? No, no sé. No. Trae coche. Sí, ni trae mochila. Café. No. Tengo ¿Qué se le hace? Ahorita que se destrabe les muestro. Ok, ya edité el icono, ahora me falta editar el conector. Si lo notamos, si lo hiciera un subprograma como este de aquí, yo tendría que para poder calcular el área no necesito más que dos elementos. Más bien va a tener un elemento de entrada y va a tener un elemento de salida. El de entrada es que yo le ingrese cuál es el lado y el área será el resultado, la salida de este subprograma. O sea, tendría una sola entrada y una sola salida. Y lo voy a dar clic derecho sobre el conector o el patrón de conector de aquí. Y aquí le voy a dar el patterns o patrones y voy a seleccionar el patrón que más se adapte a la necesidad que tengo en ese momento. Que para este ejemplo específico es este. Yo tengo una entrada y tengo una salida. Ahí está. Para poder hacer la asociación de terminales, si se fijan aquí en este nodo, en este código, en este icono, tenemos pines, ¿no? Tengo dos pines de entrada y uno de salida. Para que nosotros podamos hacer esa asociación de pines, que los pueda mostrar, no lo pueda mostrar. Inclusive si se fijan ahí me muestra la X, me muestra Y y aquí me muestra X por allá. Entonces aquí yo le voy a dar clic sobre el pin que quiero asociar y luego un clic sobre el control o indicador al cual lo quiero ligar. Se sombrea de color naranja porque es el tipo de dato del elemento. Siempre se sombrea del color del tipo de dato, verde, azul, naranja, rosado, etc. Ahora, que me equivoqué, pues no pasa nada, le das clic derecho y puedes hacer desconectar esta terminal o desconectar todas las terminales según la necesidad. Vale, vamos a ir, está, lo vuelvo a asociar y luego le doy clic sobre el segundo pin y un clic sobre al cual lo quiero ligar. Ya está. Ahora si voy a guardar, lo voy a guardar sobre la misma carpeta del proyecto, ejercicio 1, y este se va a llamar área cuadrada. Ya lo voy a cerrar. Ya. Se va cada rato. Sí, no, ya cuando se va, creo que ya no se puede reconectar otra vez. ¿No?
Bueno, ahí está. Entonces ya tengo un VI que se llama área cuadrada. Ahora voy a My Computer, clic derecho, New VI. Ahora voy a hacer, por ejemplo, un VI que calcule el área del triángulo. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Ya no les voy a explicar tanto, nada más. Numeric. Esta es la base. Esta es la altura. Y este es el área. Prácticamente acabé con eso, control T. Y para calcularlo es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, una multiplicación, una división, estos iconos, ¿sabes? Cuando tenemos códigos muy extensos, podemos hacerlos chiquitos. Si le doy clic derecho sobre el elemento, que se destrabe, le voy a poner vía Psycho y ya se ve así cortito. Aquí ya tenemos base por altura y vamos a crear una constante. Las constantes no se visualizan en el panel frontal, solamente se ven en el block diagram. Entonces tenemos dos maneras para crear una constante, se las vamos a ver. Si yo acerco el cursor al pin, le doy clic derecho y lo voy a poner crear, puede crear control, indicador o constante. Aquí lo voy a poner crear constante. Ya está, se liga, se asocia y ya nada más le pongo nombre, que es base por altura sobre 2. La segunda manera es darle clic derecho en el block diagram, irse a numeric y por aquí buscar DBL numérico. Aquí él tiene que cablearlo y ya le ponemos. Voy a hacer la prueba de funcionamiento, le voy a poner por ejemplo aquí un 10, un 5 y sé que el resultado va a ser 25, ¿no? Ahí está bien. Edito el icono. ¿Cuál es el otro problema de no editar el icono? Fíjense, yo acabo de crear este VI y fíjense el icono que trae. Voy a crear intencionalmente otro VI. ¿Y qué icono trae? El mismo. La diferencia simplemente es un subíndice que tiene aquí. Imagínense un programa que tenga 80 sub-VIs y todos los iconos iguales. ¿Cómo lo vas a identificar? Por eso es importante editar el icono. ¿Se habían hecho esto? Voy a editar el icono. Si se fijan, el hecho de editar el icono no es parte de la funcionalidad, ¿eh? O sea, si lo editas o no, no va a evitar que funcione o no. Pero es más una cuestión de estilo de programación. Para que se entienda, pues. Y aquí voy a poner, este es un triángulo, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Igual voy a editar el patrón de terminales. En este caso tiene dos entradas, una salida. Entonces asocio la base, asocio la altura y asocio el área. Guardo. A este le voy a llamar área. Cierro. Ya está, ¿no? Ya tengo mis dos VIs. Ahora voy a hacer una principal. Y una vez lo voy a guardar. Y lo que voy a hacer es mandar llamar estos desde allá.
Ya tengo mi sub vi del cuadrado y mi sub vi del triángulo. Vale. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer un programita en el que en este principal voy a mandar llamar estas dos, pero con un menú. Voy a tener un menú que va a seleccionar qué quiero calcular, si la del cuadrado o la del triángulo. Entonces, para esto voy a poner lo siguiente, voy a poner el control, que este va a fungir como lado o como Base. 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 Sí, nada más que quería hablar diagonal. Pero fungirá como lado o como base. Este será la altura. Tendré un resultado que es el área. Y vamos a ponerle un menú con un ring and enum. Y aquí tengo menu ring o enum. Cualquiera de estos dos me va a servir. Este va a poner un menu ring. Este es figura. Si yo le doy clic, bueno, este es para que aparezca un menú. Si yo le doy clic derecho, voy a poder editar sus ítems. Edita ítems. Cada que le da clic derecho a cada elemento, se abren las propiedades o configuraciones propias de ese objeto. Entonces, si yo le doy clic derecho al lado base, por ejemplo, no me va a poner edit items, pero en el menú ring sí. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, cuadrado. Voy a poner triángulo. Y voy a poner aquí algo diferente, por ejemplo, nada. Este menu ring lo que hace es asociar este ítem con un valor entero. Entonces, cuando yo seleccione el cuadrado, realmente no es que esté seleccionando cuadrado, estoy seleccionando el número 0. Cuando seleccione nada, no estoy seleccionando nada, en realidad estoy seleccionando el número 2. Cuando seleccione el triángulo, no estoy seleccionando el triángulo, estoy seleccionando el número 1, un número entero asociado a ese ítem. 0, 1, 2, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este vamos a preguntar cuál es el valor de este entero, de 0, 1, 2, etc. Y dependiendo de el valor que sea, vamos a ejecutar una u otra instrucción. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues con algo que se llama case, la estructura case. Esto los pongo ahorita aquí a un lado. Ahora le voy a dar clic derecho y tenemos nuestras estructuras de programación. Vamos a poner esto, que es structure. Los elementos que conforman a este es nuestro selector de caso falso, caso verdadero, y nuestro case selector y nuestro bordecito. El case selector es el que justamente vamos a conectar para asociar cuál fue. Por default, cuando agregamos un case, está configurado de color verde el case selector, es decir, que lo toma como booleano. Por eso es que aquí me pone un true o un false, como si fuera 0 o 1 o 2. Pero en el momento en el que yo lo asocie este de aquí, fíjense cómo cambia, aquí ya me pone un 0 o un 1. Si yo le doy clic derecho en el borde de la estructura case, puedo agregar un caso posterior y ustedes aquí le pueden decir qué caso es. En este caso es el 2. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo 0, 1, 2. Vale. Pues ahí está. Tenemos nuestro lado base, nuestra altura y vamos a poner nuestro resultado que será. Ahora, cuando sea el 0, va a ser el cuadrado. Este es el caso cuadrado. Ahí está. Entonces, voy a mandar llamar la función del cuadrado. Aquí adentro ya están las instrucciones para hacerlo. Entonces, simplemente lo cableamos. Aquí el resultado nos lo da. Si se fijan, cuando yo hice el cableado hacia dentro de la estructura case y hacia afuera de la estructura case, se crearon estos cuadritos. Estos cuadritos se llaman túneles de estructura. Cuando creamos un túnel de entrada, se ponen siempre de color de fondo así, el color sólido. Pero cuando ponemos un túnel de salida, fíjense cómo tiene el bordecito naranja, pero en realidad está relleno de color blanco. Cuando un túnel de salida está así de ese color, perdón, con el fondo blanco, significa que
le hace falta cablear ese túnel en alguno de los casos o en varios casos. En este caso aquí no le estamos ingresando ningún dato y eso es un problema. Cada túnel de salida debe de tener o debe incluir un cableado o meterle algún tipo de dato. Fíjense, si yo le intento correr, me dice, tienes un problema. Pues, ¿cuál es el problema? Me dice, el problema lo encuentras en el diagrama bloques y es de un túnel. Y nos dice que falta la asignación, missing assignment to tunnel. Falta la asignación a un túnel. Si yo le doy doble clic, me lo asombra y me dice, no sé si es el problema. Entonces aquí, este es el del triángulo. Y aquí prácticamente la base y el resultado. Si se fijan, todavía no se colorea todo totalmente, todavía está porque todavía nos falta cargar este. Aquí, por X o Y razón, nada más porque se me ocurrió, le voy a poner aquí el número 2000, ¿vale? Entonces voy a crear una constante y cuando no esté seleccionado nada, el resultado va a mostrar en 2000. Noten cómo a la hora que ya cableé, ya se puso el color de fondo completo, ¿no? Ahorita es naranja, pero si fuera un entero sería azul, si fuera un string sería rosado, si fuera un booleano sería verde. Entonces, básicamente es eso. Fíjense cómo ahora ya no está roto el room, ya le puedo presionar room. Cuando hay un error, se rompe el room y ya no lo puede ejecutar. Entonces lo ejecuto, lo va a dar el room continuously. Aquí pues vamos a ponerle, no sé, 3. Entonces, como está seleccionado cuadrado, saca el área del cuadrado. Pero en el caso de que fuera el triángulo, pues es base por altura sobre 2. Lo voy a poner aquí en 5, 3 por 5, 15 sobre 2, 7.5. Si lo regreso al cuadrado, me calcula el área del cuadrado. Si le pongo nada, ¿qué me va a mostrar? 2000, 2000. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Voy a crear otro video. Me habían mencionado que ya habían hecho, por ejemplo, controles de tema. No sé si controlo. ¿Hicieron control o hicieron simplemente una alarma de temperatura? Son cosas diferentes. Era un tanque de agua. Vamos a suponer que nosotros tenemos un sensor LM35. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí un control numérico. Y aquí le voy a escribir LM35. Un sensor LM35 es un sensor lineal y me da 10 milivolts por cada grado centígrado que detecta. Entonces, si estamos, por ejemplo, a 100 grados, me da 1 volt. Si estamos a 150 grados, me da 1.5 volts. Si estamos a 10 grados centígrados, me da 0.1 volts. ¿Vale? O sea, 100 milivolts. Entonces, para que nosotros podamos mostrarlo en temperatura real, necesitamos multiplicarlo por 100. Voy a poner aquí un termómetro. Temperatura. Y a este le voy a poner Visible Items Digital Display. Esto es simplemente para que se visualice este número a un lado. Y que no nada más sea la barrita, sino también el indicador digital. ¿Ok? Entonces, este de aquí va a ser un programa que escala la temperatura. ¿Va? Ya les mencioné que es un multiplicador por 100. Simplemente make multiply. Y vamos a multiplicar el dato de entrada, que es el LM35, create constant, y vamos a poner resultado. Aquí voy a editar el icono. Le voy a poner un termómetro chiquito. Chiquito, pues ahí. Chiquito,
escribo. Y en este caso, edito el patrón, que también nada más es una entrada y una salida, ¿no? Selecciono el LLM. Son dos, ¿no? Aquí en no constante. No, el 100 es una constante. O sea, el LM, temperatura. A menos que tú dijeras, quiero que tenga un escalamiento regulable por mí, ajustable por mí, si lo pones como control de entrada. Pero al ser un LM35, pues es así, no hay otro. Va a guardar y aquí le va a poner escalado. Escala LM35. Va a cerrar. Va a hacer otro. Y a este lo va a llamar alarma temp. Vale, entonces lo que voy a hacer es voy a mandar llamar el otro, el escalado. Ya lo tenemos. Si yo le creo aquí el control, create control, create indicator, se ponen del mismo estilo con el que yo lo había hecho en el diario. ¿Que puedo asociar otros diferentes? Sí, se puede, no hay ningún problema, pero ahorita pues, si yo ejecuto este programita así tal cual se encuentra, pues yo empiezo a ponerle aquí por ejemplo 0.1 y ya estamos a 10 grados centígrados. Un volt serán 100 grados. Me detengo, voy a cambiar aquí un poquito la escala y corro. Entonces 1.2 son 120 grados. Ya está. Y ahí vamos. Ahora lo que quiero hacer es que se alarme cuando la temperatura del M35 supere, no sé, 80 grados. Voy a poner un control. Temp, alarma. Y prácticamente lo que quiero hacer es que en el momento en el que la temperatura, me voy a las funciones de comparación, sea mayor, si la temperatura es mayor al configurado por la alarma, se enciende un indicador, ¿no? Hay dos maneras de crear un indicador, booleano numérico de cualquiera. Desde el panel frontal, como ya lo hemos hecho, en este caso un booleano, o lo que puedo hacer es desde aquí, darle clic derecho, crear indicador. Aquí está bien. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Ahorita ya voy a borrar este. Y este lo voy a escribir al lado. Voy a cambiar el tamaño del LED y voy a cambiar el color. Cuando está encendido tiene ese color y cuando está apagado tiene ese color. Y los quiero rojos porque son como una alarma fallida, ¿no? De error. Lo quiero rojo. Me voy a las propiedades del indicador. Y aquí en color pues selecciono en on y en off. ¿Qué colores quiero? Entonces así cuando está encendido, cuando está apagado. Adicionalmente voy a agregar un botón, uno de estos. Este lo voy a llamar switch on. Este me va a servir para que sí, solo sí, cuando está activado, funcione el sistema de alarma. Para eso lo que voy a hacer es, voy a quitar este de aquí y lo voy a poner con una comportante. ¿Cuándo se va a activar la alarma? Cuando el switch esté boolean
cuando la alarma se active, pero también cuando el sistema esté activado, si no, no se activa la alarma. Hago la prueba y vemos. La temperatura leída ahorita son 20 grados. La temperatura alarma está en 0. Si yo le doy aquí, se va a encender la alarma. ¿Por qué? Porque 20 grados es mayor a 0. En el momento en que yo le pongo aquí, pues que la alarma es a los 80 grados, la alarma va a estar apagada, ¿no? ¿Qué temperatura tengo actualmente? 20 grados. Entonces cuando yo empiece a incrementar le voy a poner 0.79, 0.8, todavía no, es cuando lo supere, sería 0.81. Se enciende la alarma. Siempre y cuando esté encendido el modo encendido. Entonces aquí tenemos compuertas lógicas y de hecho podemos resolver problemas como lo hicimos en el primer parcial cuando se resuelven con lógica combinacional. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de poner las compuertas y armar los diagramas de compuertas como lo hicimos en el primero. ¿Vale? Ahí está. Entonces ahorita pues es muy sencillito lo que estamos haciendo, pero lo que sí voy a necesitar es lo siguiente. En todo el parcial, bueno, es un parcial muy corto, pero vamos a hacer dos prácticas. La práctica número 1 es que en base a este programita que está aquí, que ustedes hagan un sistema de alarmas para temperaturas. Creo que le están pidiendo que se visualice algo de temperatura, ¿no? ¿O no? O por lo menos en las retros he visto que por lo menos les dice. Son por lo menos dos variables físicas. Entonces, si fuera meramente la temperatura tal cual, yo aquí les aconsejaría que lo hiciéramos con un microcontrolador, ¿vale? Tipo Arduino, tipo SP, cualquiera. Ya que sus PLCs no tienen las entradas analógicas correspondientes. Ustedes están usando puro logo, ¿no? Sí. Sí tiene ahí unas entradas analógicas. Tú puedes configurar unos pines digitales como analógicos. Pero aquí lo que teníamos que hacer es un poquito de instrumentación. Y tendríamos que ver cómo conectarlo. Entonces, y aparte de sus entradas, ¿todavía tienen disponibles o ya no? No, porque no. Sí. No te las analógicas. Bueno, o sea, aquí les aconsejaría que para el proyecto lo hiciéramos con algo como con un Arduino o algo así. Le metes ahí un sensor cualquiera y ya. ¿No se puede hacer con el EK32 para ver si le podemos monitorear por Bluetooth también? Sí, sí se puede, pero es más fácil que lo hagas ahí con el Te vayas trayendo. pero se puede por Bluetooth. Yo tengo Arduino 1. Se puede. El Arduino. ¿No le sirve? ¿No le sirve? ¿Ustedes tienen ESP o tienen Arduino? Tenemos dos entradas analógicas y que metamos un sistema de alarmas máximo y mínimo. Por ejemplo, si son temperatura o si es presión o si es humedad o lo que ustedes necesiten. Así como le hice aquí, tengo un escalamiento. Ese escalamiento me va a dar un dato real de la temperatura o humedad o presión de lo que estemos verificando. Vamos a poner un set de alarma, es decir, un control en el cual nosotros estamos configurando dónde quiero que se active la alarma, pero vamos a tener una alarma de máximo y una de mínimo. Vamos a poner tres indicadores: máximo, mínimo y boot. Cuando esté el boot encendido es porque, por ejemplo, si fuera temperatura, estás dentro del rango máximo y mínimo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si fuera el máximo 80 y el mínimo 40, estamos hablando que si estamos a 55 grados, se prendería el boot. ¿Vale? El máximo se prendería como ahorita lo hicimos, como hizo un comparador mayor que y se acabó. El mínimo es un comparador menor que y se acabó. ¿Vale? Y en el que se prende el boot, pues tienen que ustedes pensarle cómo hacerlo, ¿vale?
Tenemos instrucciones de comparación, tenemos compuertos lógicos y eso se resuelve con comparadores y con compuertos lógicos. Entonces sería la práctica número 1, con 2 variables y 3 indicadores por cada variable. Alarma encendido, alarma máxima, alarma mínima, y para eso, pues para cada variable vamos a tener el valor de la variable, el control de máximo, el control mínimo. Está fácil, muy fácil. La segunda práctica, para eso va a necesitar que se traigan el PLC. Yo sé que ya lo tienen armados en los gabinetes y cosas así. ¿Traen etiquetado el cableado? Si no lo han hecho, háganlo. Etiquétenlo. No necesitas unas etiquetas acá bien pros, ¿no? O sea, etiquétenlo para que lo puedan identificar. Realmente, quitar un PLC es muy sencillo, o sea, nada más etiquétenlos, ¿vale? Porque si no los etiquetan va a ser un relajo. Simplemente le ponen yo les aconsejaría que en la etiqueta, para que no tengan broncas, en la misma etiqueta pónganle qué señal es y a qué pin del PLC es. ¿Para qué? Para que tú ya nada más aflojas, quitas los seguritos y vámonos. Y a la hora de ponerlo otra vez, seguritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, en 10 minutos vas. Tardas más en